Jesucristo, hoy tengo un mensaje y se titula Prisioneros del pasado. Diga, prisioneros del pasado. Dígale a su vecino, prisioneros del pasado. Por lo menos para que le quede el título, porque a veces uno puede predicar una hora y dar tantos mensajes. Algunos se anotan, otros no anotan, pero bueno, por lo menos que le quede el título del mensaje. Filipenses capítulo 3, verso 12 y verso 13. Tengo varios textos. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y el verso 13 dice: hermano, yo mismo que no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, olvidando ciertamente lo que queda, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces quiero comenzar este tema. Es muy interesante porque a veces somos prisioneros de cosas del pasado, y aquí Pablo, en su experiencia, estaba adelante, cada día se proponía algo adelante, miraba el futuro, pero no sé por qué Pablo, hubo momentos, dice que Pablo fue perseguidor de la iglesia. Antes de ser cristiano, él tuvo como cómplice en la muerte de Esteban, y fue una persona que metió muchos cristianos presos, le despojaron los bienes a los cristianos cuando él fue perseguidor de la iglesia. Y bueno, debe ser que eso lo perseguía a él, porque cuando él escribió la carta a Timoteo, una de las cartas que le escribió a Timoteo, él dijo: yo fui perseguidor de la iglesia, no merezco lo que Dios me ha dado, pero gracias a Dios soy lo que soy por lo que Dios quiso en mí, su misericordia. Yo soy el primero de los pecadores, dijo el apóstol Pablo. Ahora la pregunta está, cuando Pablo escribió a Timoteo, ya era una persona anciana, es decir, que ese pecado del pasado todavía lo perseguía. Y por eso él dijo estas palabras: extendiéndome a lo que está delante y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, a veces, hermanos, somos prisioneros de nuestro pasado. Somos prisioneros de manera positiva o de manera negativa, pero hoy voy a dar solamente dos ejemplos en la Biblia de dos personas que fueron prisioneros del pasado. Uno pudo solventar y salir de esa prisión, el otro lamentablemente no aguantó el pasado y en lo último terminó con su vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro pasado, porque yo sé que a veces el pasado puede traer complejos de culpa, el pasado puede traer fracaso en nuestra vida, y a veces hay personas que están aquí que tienen traumas desde cuando eran niños, personas adultas que traen un peso del pasado, la forma de la familia, la forma de los padres, la forma con los vecinos, qué sé yo, pasó en su vida, que carga un peso del pasado, es prisionero, no se puede liberar emocionalmente. A veces cuando está solo llora, cuando está solo se siente triste o esa soledad, y recuerda el mismo sentimiento que sintió hace 15, 20, 25, 30 o 40 años, y todavía eso no lo permite para ser libre. Pero yo vengo a proclamar en esta mañana, en el nombre de Jesús, la libertad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Amén. La libertad. Ya basta de que algunas personas sean prisioneras del pasado. Y Pablo dio otras palabras en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, porque una de las cosas que lidiamos con el pasado es con el complejo de culpa. A veces hay personas que han fallado hace muchos años o antes de ser cristianos, la forma de vida que llevaban, la forma de pecar contra Dios que llevaban. A veces, aunque Dios le haya perdonado, a veces la persona no se perdona lo que hizo.
Y por eso está en una cárcel. Se siente en esa cárcel que lo limita a la libertad y a la abundancia que hay en Dios. Pero la buena noticia, no importa lo que usted haya sido, usted fue lavado por la sangre de Cristo Jesús. Usted fue perdonado en el nombre de Jesucristo. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 11 dice, y esto, vamos a leerlo desde el 9. Desde el 9, mire lo que dice el 9, no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo da una lista de personas que no van a entrar en el reino de Dios. Pecados, algunos pecados más fuertes que otros pecados que causan vergüenza, otros pecados que la parte moral hace que la gente se sienta en esa celda de la moralidad con vergüenza. Pero no importa que fue usted antes, porque dice la palabra el verso 11, y esto erais, digan erais. Ya eso no importa, hermano. Éramos, anteriormente fuimos algunos, y esto eras algunos, mas ya habéis que he sido lavados, diga lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, la buena noticia, ya no importa el pasado, hermano. Somos perdonados. Ya no importa lo que fuimos en el mundo, somos lavados en la sangre de Jesucristo. Fuimos justificados en la sangre del Señor Jesucristo. Se nos dio una vestidura blanca. Todo santo tiene su pasado. Todo santo tiene su pasado. Aquí estamos todos santificados. Tuvimos un pasado, pero tendremos un futuro en el reino de los cielos. Aleluya. No importa el pasado, hermano. Cuando el diablo le quiera recordar, porque todo santo tiene su pasado. No hay santo que en su pasado fue santo. No. Cristo nos santificó, Cristo nos justificó, Cristo nos limpió. Gloria al Señor Jesucristo. Eso fue en otro tiempo que nosotros andábamos haciendo esto. Por eso no quiere decir que nosotros no podemos estar prisioneros de esa celda de culpa. Ya usted no importa lo que haya hecho en el mundo, no importa lo que hizo hace 15, 20 años, ya usted tiene que olvidar eso porque Dios lo perdonó. Dice la Biblia que Él echó sus pecados detrás de sus espaldas. Y si usted pone algo detrás de su espalda, usted puede mirar. Mire, yo tengo este micrófono aquí atrás, tengo que voltearme. Pero si yo he hecho algo detrás de la espalda, eso está delante de mí, ¿no? No sé nada de eso. Yo no sé lo que está pasando atrás. Igualmente, Dios no se recuerda de nuestro pasado. Dios no se recuerda de eso. Usted ha sido perdonado. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están los perdonados por la sangre de Jesucristo? No se olvide, hermano, porque a veces hay trauma de las personas por causa de cosas malas que hicieron. A veces el diablo, mire, imagínense, yo tengo 53 años, yo llegué a la iglesia del Señor como a la edad de 14 años, y a veces el diablo me quiere recordar cosas de cuando tenía 12 años, cosas malas, de las cuales no me siento bien por esas cosas, y a veces me quiere recordar, que quiere hacer sentir mal, o de repente me quiere recordar cosas que me ha sucedido en mi vida cristiana, y me quiere hacer sentir mal, me quiere poner ese complejo de culpa, me quiere poner nuevamente prisionero en esa celda del pasado, pero yo recuerdo que la sangre de Jesucristo fue invocada sobre mi vida. En nombre de Jesucristo soy perdonado, soy limpio. Y cuando Dios justifica a uno, es como si uno nunca lo hubiera hecho. A veces, en cierta ocasión, había una mujer que había hecho algo malo ante la presencia de Dios. Y ella pasaba los años, 15, 20 años en el Evangelio, y siempre en su oración: Señor, perdóname este pecado. Y escuché una vez la voz del Señor que le dijo: ¿cuál pecado?
No es que yo cometí hace mucho tiempo, yo no me recuerdo, tú hiciste eso. Fíjate lo bonito de Dios, que Dios no se recuerda. Y a veces cuando nosotros queremos enfatizar, porque lamentablemente cuando somos prisioneros de cosas del pasado, más de cosas malas que cosas buenas. A veces nosotros, yo para recordarme cosas cuando yo era niño o adolescente, me recuerdo las cosas negativas y no las cosas buenas. ¿Por qué será que el ser humano se recuerda de las cosas malas, las que quedan marcadas en nosotros, pero no quedan las cosas buenas que hicieron por nosotros? Somos personas que no nos entendemos, recordamos de lo malo y no lo bueno. Pero quiero decirle algo, si usted quiere mirar hacia el pasado, vea solamente lo que Dios ha hecho por su vida. Recuerde sus victorias pasadas para tener victoria en el presente. Eso sí podemos recordarlo. Pero no se sienta prisionero en esa celda de la culpa. La culpa es algo terrible. A veces hay gente que se ha quitado la vida por ese complejo de culpa. Ahora, en la otra celda de prisión que tiene la gente, viene siendo por los traumas, por daño que le han hecho. Yo sé que hay personas que cuando tuvieron niños fueron abusados por vecinos o por familiares. Dice, hay una estadística que los niños que son abusados mayormente son por alguien cercano en la familia. Entonces, hay personas que llevan ese trauma. Hace unos años atrás, cuando estaba de moda, por decirlo así, porque a veces eso sale de moda, cuando la gente por el Facebook querían como difamar o destruir el testimonio de otras personas, sea artistas, sea lo que sea, a causa de pecados que habían pasado hace 20, 30 o 40 años. Entonces la gente sacaba a luz acerca de eso, y mayormente que había personas que habían sido abusadas sexualmente, habían sido abusadas de una u de otra forma, y ellos no podían tanto con el trauma que cuando pasó 20 años, 25, fue que lo sacaron a la luz, porque están prisioneros en eso. Y me recuerdo una joven que conozco, después una muchacha que creo que ya tiene como 45 o 47 años, sacó a la luz también que cuando apenas tenía 9 o 10 años, eso que le pasó, que abusaron de ella, dice que eso lo traumatizó de por vida, la marcó. Aunque ella estaba casada y tenía hijos, todavía no podía con eso, todavía no podía superar eso. ¿Por qué? Porque ella no había aprendido a perdonar, hermano. El pasado ya es pasado, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer con el pasado es perdonar. Amén. Amén. Usted tiene que aprender a perdonar, así lo que le han hecho sea algo malo, perdone. Porque cuando usted se perdona a aquella persona que le hizo un daño, usted está saliendo de esa celda de la trauma infantil que usted tuvo, o esa trauma de diferente forma que ha abusado de usted. Usted tiene que aprender a perdonar, pero usted no es prisionero de esa celda. Usted fue llamado a ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Los traumas detienen a la gente para avanzar. A veces los traumas que tienen las personas, como esta joven, no podía hacer su vida normal, no podía ver a sus hijos. Y a veces hay personas que tienen esos traumas que le han provocado de la niñez o de la adolescencia y no pueden superarlo. Pero vengo a decirle algo, como la canción, Él sana nuestras heridas. Jesucristo puede sanarte esta mañana a ti, no importa lo que te haya pasado, pero no sea prisionero de lo que pasó en el mundo anteriormente. Quiero decirte algo, hay un mañana para ti, un mañana bendecido, un mañana de parte de Dios para tu vida que quiere bendecirte, pero tú tienes que salir esta mañana de esa celda de prisión, de la culpa y del trauma que te está agonizando emocionalmente. Pero qué bonito cuando uno puede sentirse libre, cantarle y gozoso al Señor Jesucristo. Hermano, Dios quiere que nosotros salgamos del pasado. No es fácil. Y la gente piensa, digo yo, después cuando pasan 30, 20 años, piensa que para hacer justicia tiene que llevar a esa persona a la cárcel, y a veces se meten esos pleitos legales sabiendo que la justicia divina siempre vendrá sobre las personas que hicieron mal. Pero quiero decirle que el perdón es el mejor remedio para que tú te sientas bien. Amén.
pero ¿por qué si lo que me hicieron fue muy fuerte, me dejó marcado? Bueno, yo quiero decirle en esta mañana que a Jesús, miren lo que le hicieron, y Jesús colgaron en la cruz. No fue colgado de una forma, eso era un trauma fuerte, lo colgaron desnudo. Por eso dice la Biblia que las mujeres estaban lejos por la vergüenza de ver a su maestro desnudo. Aparte de que lo crucificaron desnudo, alrededor de él había personas burlándose de él, riéndose, mofándose del Señor. ¡Qué humillación pública! En plena montaña, era especie como una montaña, como un cerro más alto. Desde Jerusalén se podía ver el monte Gólgota. Ya estaban crucificando a nuestro Señor públicamente, una vergüenza, una burla. ¿Qué trauma podía tener el Señor? Eso sí sería fuerte. Sin embargo, se escuchó las palabras benditas del Salvador cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Le pidió perdón para ellos, que los perdonaran. Entonces, hermanos, debemos perdonar. Salga de eso. No tengan resentimiento contra un hermano, contra una hermana, contra papá, mamá, contra un vecino, una vecina, un amigo. No sé quién pudo haberte hecho daño cuando tú eras niño o adolescente, pero vengo a decirte en el nombre de Jesucristo que tú puedes salir de esa cárcel en esta mañana. Ya no podemos ser prisioneros del pasado. Tenemos que ser libres. Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces tengan cuidado con las traumas, porque eso a veces no hace avanzar a la persona. Crece con resentimiento, crece con molestia, y por eso actúan. De repente uno piensa, bueno, porque esta persona es así, muy a la defensiva, porque tuvo trauma en su vida, vive a la defensiva, vive como buscando pelea o qué sé yo, porque el mundo le enseñó a hacer de esa manera, a defenderse por los traumas. Pero Cristo está aquí para sanar tus heridas en el nombre del Señor. Amén. Decimos amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero yo quiero decir, hablando de prisiones del pasado, igualmente a veces la gente vive mucho del pasado, hablando de otra cárcel, que se refiere a las victorias que hemos tenido. Ya antes su sueño o otros son los fracasos. Como fracasó, ya no quiere intentar nuevamente y ya no quiere buscar abrir más oportunidades en su vida de la manera personal. Yo quiero decirle, a veces son prisioneros de los fracasos que han tenido, pero quiero decirle, no importa cuánto fracaso ha tenido, sigue intentándolo una vez más en el nombre del Señor. En tu trabajo, en tus estudios, en la universidad, si fracasaste, vuelve a intentar. No sea prisionero del fracaso. Como ya yo lo hice, no lo vuelvo a hacer más. Ya no voy a intentar más porque fracasé. Yo quiero decirle algo, hágalo una vez más, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. La persona que desarrolló la bombilla, que fue el inventor de la bombilla, Thomas Edison, ¿no? Él intentó, para crear ese bombillito, a veces nosotros intentamos una o dos veces, fracasamos y dejamos el invento, pero este señor intentó casi 1000 veces, fracasó. 1000 veces, no sé cuánto fue la cantidad, pero casi 1000 veces fracasó creando el bombillo. Fracasaba, lo volví a intentar, fracasaba, lo volví a intentar, porque bueno, yo no voy a ser prisionero de mi fracaso, yo sigo intentando. Y cuando llegó ya casi las 1000 veces intentando, destruyó el bombillo eléctrico de la cual nosotros hoy disfrutamos. Lo que quiere decir, no importa cuántas veces te ha fracasado, intente. Dios está contigo. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Dice así la palabra. Mira que te mando. Lucha por tus sueños, lucha por tus ideas, por lo que tú quieres, no porque el país no lo permite, no, el país quizás no lo permite para algunos, pero para otros, los que tienen fe sí se puede. Eso está como 2 vendedores de zapatos, de sandalias, lo mandaron para una parte del África. Cuando llegaron allá, había uno que dijo, no, aquí nadie usa zapatos, aquí todo el mundo anda descalzo. Y esto es un fracaso total, dijo él, y le mandó una información al jefe, me devuelvo, aquí nadie, ¿qué voy a vender? Aquí nadie usa zapatos ni sandalias, aquí todo el mundo anda sin nada de eso.
Y el otro compañero le mandó otra carta al jefe: jefe, aquí no vamos a volver millonarios, aquí nadie usa zapatos. Miren cómo se ven las oportunidades. Uno lo vio fracaso y el otro lo vio en forma de éxito. Igualmente, no sea prisionero de su fracaso. Usted puede tener éxito en el nombre de Jesucristo. Puede tener victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta lo victorioso en esta mañana. Levante la mano lo victorioso, lo que cree victorioso en el nombre de Jesús. Intente. No, pastor, ya yo tengo 70 años, ya yo estoy listo, yo estoy pagando la secosesora. Ya estoy pagando el funeral. No. Si supiera que los grandes hombres de Dios han hecho historia después de los 70 años. Moisés, ¿quién fue Moisés en la Biblia? Moisés es el gran hombre de Dios que nadie ha hecho lo que ha hecho Moisés. Veía a Dios cara a cara, hablaba con Dios cara a cara. Y el mismo Dios testificó de Moisés diciendo: él no es como los otros profetas. Los otros profetas yo le hablo por alegoría, por sueño, por revelación. No, a Moisés yo le hablo cara a cara. Y a nadie en la Biblia Dios se le presentó de esa forma a Moisés. ¿Y cuánto tenía el jovencito Moisés? 80 años, cuando Dios se le mostró. Y en 40 años, 80 más 40 son 120. En 40 años hizo lo que nadie ha hecho y colocó 5 libros en la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Lo que hizo Moisés, el viejito Moisés. Y hay personas que ya son viejitos, ya yo estoy listo. No, usted podría seguir haciendo cosas para la gloria de Dios. Amén. 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 No sea prisionero de los fracasos que ha tenido. Todavía cada día puede ser una oportunidad para tener éxito en el nombre del Señor. Gloria a Dios, damos gloria a Dios. Alabanza hacia el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con el complejo de culpa, porque miren lo que pasó con el salmista, Salmo capítulo 51, verso 3. David, Salmo 51, verso 3, dice la palabra del Señor: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren lo que le pasaba a David. David fue un hombre santo, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que cometió falta y pecado. Y él cometió un pecado horrible, cometió asesinato y adulterio, hizo los pecados juntos para quedarse con la mujer del prójimo. Y sucede que después que Dios lo perdonó, miren lo que pasaba con David: mi pecado está siempre delante de mí. Ese algo ya Dios lo había perdonado, y pasaba el tiempo y tenía siempre su pecado delante de él. El complejo de culpa, la prisión. Y por eso el salmista buscaba cantar, alabar, glorificar al Señor, porque sabía que de una manera de salir de ese ambiente de prisión, de esas emociones negativas, es cuando nosotros glorificamos y cantamos al Señor. Cuando usted se sienta con emoción negativa a causa de la culpa, o a causa de un trauma, o a causa de su fracaso, en ese momento levante sus manos y alabe al Señor. Alabe al Señor, porque es la única manera que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Si somos seres humanos, sentimos emociones negativas, pero tenemos la solución en la palabra: gózate con el Señor. Vuelve a sentir, porque cuando gozamos con el Señor, sentimos la libertad de que Dios nos ha perdonado. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Den ese aplauso al Señor. Un hombre que no pudo con el complejo de culpa fue llamado, en este caso, Aitofel. Aitofel, cuando uno maneja, el complejo de la trauma, no de la culpa, él tiene un trauma fuertemente, aunque lo consiguió ya siendo mayor. Porque los traumas no solamente cuando sucede cuando es niño, en el transcurso de la vida, usted puede tener trauma también, ocasionado por su esposo, por su esposa o por los hijos. Pero esos traumas, si usted no sabe perdonar, puede afectar su vida. Aitofel fue el abuelo de Betsabé, habitante de Gilo, muy sabio consejero del rey David. Era la mano derecha del rey David.
se aceptaba su palabra como palabra de Dios. Imagínense, este hombre era tan sabio que cuando hablaba se tomaba en cuenta como si fuera la palabra de Dios. Pero él se unió a la rebelión de Absalón y le aconsejó que habitara en público con la concubina de David y que lanzara de inmediato un ataque contra el rey. Al no ser seguido su último consejo, sino el de Usaí, que estaba actuando en favor de David, vio el desastre que se le avecinaba, volvió a su casa, puso su asunto en orden y se ahorcó. Miren lo que le pasó a Aitofel. Aitofel era el abuelo de Betsabé y él tenía un trauma. Él vio cuando David mandó a matar a Urías el Eteo. Él supo de ese complot que hizo David. Quizás no toda Jerusalén se enteró, pero él como el abuelo, como un familiar cercano, vio la actuación del rey David. Porque los reyes de aquel entonces, cuando querían una concubina, llamaba a la mujer y le quedaba como concubina, era como autoridad del rey. Pero sucede que en esta ocasión, él puso sus ojos en una mujer casada, y no vio y la llamó, y cuando iba en el momento de la guerra, él no fue a la guerra, sino se quedó en el palacio. Y cuando vio a esta mujer casada, la vio bañándose, la llamó, y cometió adulterio con ella. A los 2 meses ella estaba embarazada, y llamó, y Betsabé le mandó a dar noticia: estoy esperando un hijo tuyo. Y el rey se preocupó porque el castigo para una persona adúltera era la muerte. Y él, buscando cómo solucionar, entonces se llegó a la idea de llamar a Urías, lo mandó a buscar para que él, estando ahí en su casa, tuviera intimidad con su esposa y a echarle la culpa del hijo. Mira el plan de David. Pero sin embargo, no hay pecado oculto delante de los ojos de Dios. Cuando llegó Urías el Eteo, dice la palabra que hasta él lo emborrachó, lo puso a beber. Vete a tu casa, tranquilo, los demás que peleen. Y Urías decía: no, mis hermanos están peleando por mí, ¿cómo voy a estar yo aquí disfrutando como mi mujer en mi casa? Y dice que Urías 3 veces intentó David para que David lo intentó con él, que se fuera a su casa, y él no quiso. Entonces David mandó una carta a Joab, el general del ejército, y le puso esta palabra: ponme a Urías el Eteo al frente de la batalla. Y cuando estén peleando, que la batalla esté fuerte, retiraos de él para que lo alcance la fecha y muera. Es un asesinato, hermano, un asesino. El rey David convertido en un asesino. La gente habla mucho sobre las cosas que el rey David hizo, pero a veces esta parte oscura de él casi no se predica, porque es muy fuerte lo que hizo David. Pero sin embargo, el perdón de Dios es tan grande que de ese hijo que murió nació después Salomón, y Salomón fue llamado hijo de Dios, porque de lo malo todavía Dios saca algo bueno en el nombre del Señor. Por eso no importa su pasado, Dios puede sacar algo bueno de su pasado en el nombre del Señor. No importa lo que le hayan hecho en su vida, Dios de eso puede sacar algo bueno. Lo que Dios no quiere es que usted tenga trauma acerca de lo que le está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo vio Aitofel. Vio cómo el comportamiento de David, vio cuando David trajo a Urías el Eteo, sospechaba qué pasó, qué sucede. De repente todas esas cosas él iba maquinando en su mente, y cuando mató a Urías el Eteo y cuando se descubrió y tomó a Betsabé como esposa, entonces sucede que él se le creó una herida emocional, un trauma, una rabia contra David. Lo disimulaba muy bien porque era el consejero del rey, estaba ahí a la mano derecha del rey y lo aconsejaba, pero su corazón tenía un veneno. Hermano, cuídese del veneno. Cuídese del veneno contra alguien de su familia, porque el veneno tarde o temprano te va a consumir a ti. El odio y la ira no es bueno, consume, mata a la persona, pero el amor y el perdón es lo que hace que las heridas salen en el nombre del Señor. Amén. Amén. Puedes sanar tu corazón. Pero ¿qué pasó con Aitofel? Iba pasando los años, eso no fue de un momento, pasaron los años, los hijos crecieron, pero él tenía el veneno, el trauma, se recordaba
de Uría el Eteo, se recordaba de la traición de David, se recordaba de Betsabé, se recordaba que cuando Uría a Betsabé con el David, se recordaba, esto no comenzó bien, yo tengo que vengarme. Y en la venganza que él tuvo cuando Absalón se fue levantando, que a veces uno se pregunta por qué Absalón se sublevó contra el rey David, ya que Absalón, por ser primogénito, le correspondía el reinado. A él le correspondía el reinado y sin embargo él hizo un golpe de estado civil contra David. Y en este golpe de estado contra David estuvo también metido Aitofel, porque era cercano a la familia. Quién sabe si Aitofel fue el que le colocó esos pensamientos al Absalón. Pero yo quiero decir en esta mañana que Aitofel alimentó ese veneno contra David. Y cuando Absalón se levantó contra David, Absalón, Aitofel, en vez de irse con David porque era su consejero, se fue con Absalón. Se alió con Absalón y comenzó a aconsejar a Absalón. Ya había un momento, una decisión que iba a decidir la batalla, la guerra, la iba a definir. Y de repente Aitofel aconsejó que debía acostarse con todas las concubinas del rey David en la azotea para que el rey David quedara como deshonrado. Y aparte le dijo acerca de la actuación de la batalla: vete y persigue de una vez a David, cae de una vez. Pero dice que Dios anuló ese consejo, porque cuando hay un consejo malo contra los hijos de Dios, Dios de una de otra forma va a anular esa maldición sobre nosotros, hermano. Amén. Porque ya David se había arrepentido, ya David había pedido perdón, ya David había tenido la recompensa por sus pecados. Pero ¿qué pasa? Que todavía, aunque Dios nos ha perdonado, a veces nosotros no nos perdonamos y Satanás está atacando nuestros oídos con el complejo de culpa. Pero ya David había sido perdonado por Dios, y después que alguien ha sido perdonado por Dios, no importa maldición alguna, no hay maldición para el pueblo de Dios. No hay maldición para el pueblo de Dios, hay bendición. El perdón, el amor y la misericordia están sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasó con Aitofel? Alimentando ese mal pensamiento contra David, aconsejó mal a Absalón. Sí, vete a la batalla, cae de una vez. Pero llegó a Absalón, no tomó en cuenta el consejo. Y como él se dio cuenta que como no siguió su consejo, él sabía lo que le venía en contra de él. Sabía que el rey David iba a volver a Jerusalén y que él iba a ser castigado por su rebelión, por su resentimiento, por su odio, por su trauma que no había sido sanada. Y dice que fue hasta su casa, ordenó su casa y se ahorcó. Mire lo que hace un trauma: ahorca a las personas. Por eso es importante que sane sus heridas. ¿Cuántas personas no se quitan la vida? ¿Cuántas personas no se suicidan? ¿Por qué? Porque no saben manejar los traumas de la vida. No saben manejar los problemas de la vida personal. Pero aquí está Dios con nosotros en esta mañana. Y les vuelvo a decir en esta mañana: no sea prisionera o prisionero del pasado. Dígale a su vecino: no seas prisionero del pasado. No sea prisionero del pasado. El pasado quedó atrás. Hay un futuro adelante que nos espera a nosotros. Hay algo bueno para nosotros. Ya el pasado, si el destino te entregó un limón, conviértelo en una limonada. Es un pensamiento. Si usted, su vida hasta ahorita ha sido un limón, conviértalo en una limonada. Póngale dulce, azúcar. Póngale dulce a ese limón. La vida no es fácil. La vida está llena de sinsabores. Pero póngale este sabor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y vemos el otro caso de José. Todos conocemos la historia de José, el último hijo, o uno de los últimos hijos de Jacob, la cual los hermanos le tenían envidia porque el papá lo quería mucho. Y por eso yo hablé el domingo pasado sobre los padres. Si usted tiene una escalera de hijos, tiene 5 o 7 hijos, a todos los hijos tienen que quererlo como igual. ¿Cuánto tiene usted? 6 al mundo. No había internet. Entonces, si usted tiene varios hijos, tiene que tratar de quererlos todos por igual. Porque usted puede estar creando trauma también. Aquí, sin saber, Jacob le regalaba, estaba pendiente de José, y hizo una túnica de colores bien bonita, y todos los hermanos: buena broma, mira mi papá, el viejo quiere más este muchacho. Y
con los demás muchachos nada, ni un cariñito, ni un abrazo, solamente reproche por su trabajo porque ellos se portaban mal. Y yo sé que si un hijo se porta mal, bueno, hay que reprocharlo, pero también darle cariño, darle amor también. ¿Y qué sucede? Que Jacob se le dio una túnica de colores a José. Y José, bueno, de maravilla, recibió esa cosa, pero ahí comienza la tortura de José, el calvario de José por el trauma de sus hermanos, y le crearon también un trauma a José. Porque siendo uno de los muchachos menores, fue a averiguar dónde estaban sus hermanos para buscar noticias, y los hermanos lo tenían catalogado como el chismoso, el sapo de la familia. Y cuando lo vieron, mira, aquí no, y aparte de eso, el soñador, porque José se la pasaba soñando sobre el futuro, un futuro glorioso para él. Pero en ese futuro los hermanos lo veían como las estrellas que se inclinaban ante él. Y mira, yo el hermano mayor voy a pedirle permiso a él. Yo el hermano mayor tengo que pedirle bendición a él. Le interpretaban esos sueños de esa manera. Y cuando José fue llegando a donde estaban ellos, dice que los hermanos lo tomaron y lo lanzaron a una cisterna. Lo lanzaron a una cisterna. Imagínense que un hermano mayor le haga uno eso a uno. Uno dice, ¿para qué pasó? Y lo tuvieron largo tiempo ahí sin agua y sin comida. Y en ese momento venía una caravana de unos extranjeros y lo vendieron por 30 piezas. Igualmente como el Señor cuando fue vendido por 30 piezas. Y ahí comenzó el trauma de me están vendiendo como esclavo. Llegó a Egipto, lo vendían a Potifar como esclavo. Y eso no fue un mes. El trauma que pasó José fue de la edad de 18 años hasta la edad de 30 años, 12 años, pasando penuria en la vida. Y a veces cuando nosotros pasamos 5 días con problemitas, ya no queremos venir a la iglesia. Porque hay momentos que no conseguimos trabajo, no queremos volver a la iglesia y nos ponemos bravos con Dios. Pero José fue vendido como esclavo. ¿Quién está aquí como esclavo? José fue vendido como esclavo. Y después lo venden a Potifar como esclavo. Pero mire la diferencia, dice que aún como esclavo, todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. No importa donde esté, Dios te va a hacer prosperar. A veces la gente piensa que para prosperar tiene que ser buen ambiente. No. José prosperó en el ambiente más hostil, siendo esclavo. Y sin embargo todo lo que hacía prosperaba en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y sucede entonces que después se levantó una calumnia contra José. Y José pensaría, yo quiero ser libre. Pero cuando le levanta la calumnia, la mujer de Potifar, que lo difamó porque lo codiciaba a José, porque era muy bonito y hermoso y quería estar con él. Y dice la palabra del Señor que ella, una vez estando solo, se asió a él, le quitó la ropa. Y el hombre, el muchacho, tuvo que salir corriendo porque se asustó. Y dice que entonces la mujer se sintió humillada y lo difamó. Y lo mandaron a la cárcel. Y la cárcel que enviaron no es algo, es como un Libana. No ahorita está más decente, sino cuando estaba anteriormente. Algo feo en la cárcel, José. Y José podía decir, no, mira lo que me está sucediendo, ya tengo 10 años en esto, estoy cansado, voy a dejar de creer en Dios. No, hermano, no importa lo que te ha pasado en su vida, la fe debe estar firme, viene la salida a tu vida. Si permanece firme, va a venir la bendición de Dios sobre tu vida, no seas fiel al Señor, aún hasta el día de tu muerte. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, José, imagínense José, esto me lo hicieron mis hermanos, aquí estoy, ya voy para 12 años, recordándose, pasando penuria, problemas, dificultades, ahora me lanzan a la cárcel con los matones, los delincuentes, y sin embargo, aún en la cárcel, en la parte más oscura de su vida, todavía dice que Dios lo obedecía, gloria a Dios. No importa, hermano, en la oscuridad que tú te sientas, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Imagínense David, José, ¿con qué pensaría yo? Tantas cosas que me suceden negativas, el resentimiento o la rabia, la molestia que pueda sentir contra su propia familia. Sin embargo, él no fue prisionero de esa celda del trauma, él trató de liberarse de eso.
porque después de esto, después de que José estuvo en la cárcel, de una u otra forma Dios después lo liberó y lo puso como el soberano de Faraón, uno de los señores gobernadores de Faraón, porque la bendición de Dios está sobre los que son firmes. Amén. Pero cuando él tuvo la oportunidad, el hambre se adueñó de todo el mundo. Dice que los hermanos fueron a Egipto a pedir comida o a comprar comida. Y de repente, ven los hermanos acercándose en la cola del mercado, y llegan los hermanos ahí. Y cuando llegan en la cola, de repente José los reconoció. Mira, estos son los que me vendieron. Y llegaron y se cumplió el sueño de José, porque cuando llegaban a la presencia de José, hicieron soberano. Lo que Dios quiere para ti se va a cumplir. Aunque el diablo no quiera, se va a cumplir. Amén. Diga esta palabra: lo que Dios quiere para mí se va a cumplir. Miren, cuando Dios decreta algo, ni el diablo va a hacer todas las marañas para que eso no se haga, pero lo que es de Dios se hace. En cierta nación Dios le profetizó a Acá, un rey malo, por medio del profeta Elías, le dijo: tú vas a morir hoy. Voy a morir hoy. Este profeta es falso, métanlo preso. Bueno, aunque me meta preso, esta es palabra de Dios, lo que la palabra de Dios se cumple. Y fíjense lo que hizo el rey Acá con el rey Josafat, tratando de burlar los designios de Dios. Miren, los designios de Dios no se puede burlar, se cumplen. Y dice que el rey Josafat y el rey Acá: ¿cómo hacemos? Mira este profeta. Bueno, vamos a hacer una cosa: yo me voy a disfrazar en lugar tuyo y tú te disfrazas en lugar mío, y vamos a confundir la gente. Y así fue. El rey Josafat se puso como el rey Acá. Yo no sé cómo haría para identificarlo, la vestimenta, no sé si era gordito, flaquito, alto, pero se parecía al rey Acá. Y dice que cuando estaba ahí en el carro, cuando arreció la batalla, se le acercaron los soldados para atacarlo. Y cuando lo fueron a atacar, el rey Josafat clamó, y dice que Dios lo salvó, y ellos se dieron cuenta que no era el rey Acá. Pero miren lo interesante: bueno, y el rey Acá, y dice que llegó un soldado, agarró un arco y me provoca lanzar una flecha. Y lanzó la flecha. ¿Y a quién cree que le pegó la flecha? Al rey Acá. Lo que Dios está determinado se va a cumplir. Y Dios tiene determinado para ti bendición, salvación, perdón en el nombre de Jesucristo. Y recíbalo, no importa lo que esté sucediendo en Venezuela. Hay bendición para tu familia, hay salvación para tu familia, hay perdón para tu familia. ¿Cuánto lo creen esta mañana en el nombre de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Pero no debemos ser prisioneros del pasado. ¿Y qué pasó con José? Cuando lo vio José, era el momento de vengarse. Era el momento de llévalo a la cárcel. Era el momento. Sin embargo, José dice que lloró, los abrazó. Y cuando los abrazó, le dijo: yo soy José, tu hermano, el que me vendieron. Y él: ¿qué, José? Así como con pena, porque el que hace lo malo es el que tiene la pena. Y sin embargo, no, yo los perdoné a ustedes, yo los quiero, más bien lo que ustedes me hicieron mal, Dios lo convirtió en un bien. Miren cómo José manejó el trauma. Y Jacob estaba vivo, y cuando Jacob murió, el papá, ellos se asustaron, ya había pasado años, que José lo había perdonado, y ellos vivían con José en Egipto, en la mejor tierra, en la mejor zona, comiendo muy bien. Nunca José se vengó de sus hermanos. Y cuando Jacob murió, ellos se asustaron y pusieron a los niños pequeñitos, a la familia, como: no, vamos a reunirnos con José. Pusieron sus familiares, sus hijos, y bueno, aquí estamos. Mira que tu papá dijo: no te vayas a vengar. Y José le dijo: no, chicos, ¿qué están haciendo ustedes? Ellos pensaban que él lo había perdonado por el papá. No, él lo había perdonado porque él se dio cuenta que no podía vivir prisionero del pasado. No podemos vivir prisioneros del pasado, hermano. Sea libre de su pasado. Si fue negativo, si fue malo, libre, perdone, limpie. Y si cometió un pecado y la culpa lo está carcomiendo, aquí está el perdón de Dios en el nombre de Jesucristo, para que se sienta libre en esta mañana. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! De modo que si alguno está en Cristo,
Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que aquí todas son hechas nuevas. No viva a la sombra del pasado. Olvide el pasado. Hay personas cuando testifican del pasado, porque nosotros los cristianos podemos testificar el pasado para ser un testimonio motivante para otras personas. El borracho testifica para que el otro escuche su testimonio, pero nunca se jacte de lo que fue en el mundo. Escuche esto. Nunca se jacte de lo que fue en el mundo, porque todo lo que usted hizo en el mundo fue para ofender a Dios. Más bien, dele gloria a Dios que Dios lo libertó. Las cosas viejas, que aquí todas son hechas. Sí, porque hay personas cuando testifican acerca de su pasado, lo hacen como jactancia. Mira, nadie, yo tenía 10 mujeres, yo era bonito. ¿Y cuánto tienes tú? 15. Nada, tú eras más bonito que yo. No se jacte, eso es vergüenza de esas cosas. Mira, yo era un matón, al que me atravesaba, yo peleó, menos mal que tú no se recuerda esas cosas. Debe tener más bien vergüenza de las cosas que fue en el mundo, pero Dios a usted lo salvó en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 21, miren lo que dice Romanos 6, 21. Romanos 6, 21. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora que os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. No importa lo que usted fue en el mundo, nunca se sienta glorioso de lo que usted fue en el mundo, porque eso es para muerte. Más bien las cosas que te hace ahorita es para vida eterna. Porque a veces algunas personas viven prisioneros del pasado. Yo cuando no era cristiano me iba más bien que ahorita que soy cristiano. Pero yo quiero decirle que aunque tú cuando eras mundano puede ser que te iba bien, entre comillas, quiero decirte que el camino tuyo era la condenación. Pero ahorita que somos cristianos, a pesar que haya situaciones difíciles, el camino de nosotros es salvación y vida eterna. Amén. Entonces nunca se compare con el mundo. No, yo en el mundo antes yo no pasaba necesidades porque yo era un estafador. Yo engañaba y robaba, era experto. No se compare, eso es el mundo, eso es muerte, eso es vergüenza. Porque algunos de nuestros hermanos está como en Números capítulo 11, Números capítulo 11, el libro de Números, capítulo 11, versos 5 al 6. En la pantalla el número me dice, algunos estaban así, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Es decir, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, también del desierto, y menospreciaban las cosas de Dios, y muchas veces se acordaban de su pasado, eran prisioneros del pasado. Se acordaban, no, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, mira, las mujeres duraban 2 o 3 días bebiendo, no hermano, no se acuerden de su pasado, son prisioneros del pasado, el pasado ya pasó, somos perdonados en Cristo Jesús. Amén. Recuérdate más bien de lo que Dios está haciendo contigo. Y yo quiero decir en esta mañana, si yo quiero recordarme algo del pasado, que sea como algo que me impulse hacia el futuro. Amén. Yo me recuerdo más bien de mis oraciones o de los momentos de batalla que me hicieron ganar esa guerra contra el diablo, y eso me motiva a seguir orando. Pero yo no quiero ser prisionero de culpa, no quiero ser prisionero de trauma, no quiero ser prisionero de muchas cosas del pasado que me detienen. Quiero continuar adelante en el nombre de Jesucristo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvide, hermano, lo que queda atrás. Yo de hace tiempo también tengo una costumbre, cuando limpio mi casa, yo a veces boto cosas del pasado. No quiero recordarme el pasado. Yo quiero seguir hacia el futuro. Y a veces hay personas que guardan objetos, hay personas que guardan cosas que lo detienen en el pasado. El pasado se quedó. Hay personas que igualmente hasta le toman fotos a la gente cuando están en la tumba. En estos días encontré una foto de mi hermano cuando murió. No sé quién le tomó una foto ahí en el féretro. Y eso se ve feo.
se recordar algo del pasado de una forma fea. No. Yo recuerdo a mi mamá de una forma bonita, hermosa. Recuerda a la gente suya de forma bonita. Pero el pasado déjelo, no puede tener algo detenido a usted. El pasado quedó, no queda el futuro en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no ha podido hacer lo que hizo, tiene tiempo para hacerlo. Pero que las personas no lo detengan, que el pasado, que la muerte de alguien, porque hay personas que cuando muere alguien pasan los años y todavía no han superado esa muerte. No sea prisionero del pasado. Si esa persona murió en Cristo, le espera la resurrección y la vida eterna. Entonces no viva del pasado, viva del presente en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, verso 3. Ya estoy llegando a la parte final del mensaje. Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Digan otro tiempo. En otro tiempo. Ya ahorita no, ya eso se acabó. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que eso era en otro tiempo. Eso era en otro tiempo. Y esa persona, y lo bonito del Evangelio, que esa persona que usted fue antes, ya usted no es ahorita. Porque nosotros somos nueva criatura. Cuando el diablo quiere recordarte tu pasado, dile, no es que yo no soy ese. Yo soy una nueva persona, una nueva criatura, una nueva imagen de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pero éramos en otro tiempo, hacíamos los deseos de nuestra carne. Y el verso, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hoy somos salvos en el nombre de Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor. Pero no viva prisionero del pasado, no viva de lo que usted fue, no se jacte de lo que usted fue. Eso es vergüenza, a veces hablar de lo que nosotros fuimos. Y cuando usted testifique, hágalo como, compárelo como lo que usted es ahorita, que Dios lo salvó. No se recuerden de los melones de Egipto, no se recuerden. Ay, yo me recuerdo cuando era mundano, esa lechita frita, sabrosita. No se recuerde eso. Por eso lo conducía a donde a muerte. Y me recuerdo ese famoso hotel donde yo iba. No se recuerde eso. Usted ya está redimido por la sangre de Cristo. Acuérdese más bien, yo era pecador y Dios me salvó. Hey, y menos mal, porque hay personas que le dicen al otro, menos mal que tú me conociste cristiano, como si me fuera conocido como era antes. ¡Ay! No diga eso, usted ya no es esa persona. Olvide el pasado. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, eso ya no sirve. Lo que sirve es lo que somos ahorita en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabanza sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y Efesios 2:8. Efesios capítulo 2 verso 8, que dice Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y uno de vosotros pues don de Dios. Termino con el mensaje, hermanos, no seamos prisioneros del pasado. El complejo de culpa te va a perseguir. No nos podemos librar, pero tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor que en el cielo, no sé por qué motivo todavía tiene ese permiso, pero ya tenemos a alguien que nos acusa, dice el acusador de nuestros hermanos, nos acusa día y noche. Ese es el chismoso, el diablo es el chismoso. El diablo le está recordando a Dios tu pasado, pero Dios le recuerda al diablo tu futuro. ¿Me escucharon? El diablo allá dice la Biblia que nos acusa día y noche. No tiene descanso, imagínense. Sí es sinvergüenza. No, tú sabes, Señor, mira, Señor Dios, me imagino que comienza como con reverencia. Dios Todopoderoso, que tengo un chisme de Nicolás. Te tengo un chisme de Ender Domolomo, si es muy bueno. Ese sí es chismoso, ¿sabes? Y a veces los chismes del diablo tienen cierta verdad.
quiere decir esta verdad, nos está acusando día y noche, día y noche. Él nos acusa, nos recuerda el pasado, pero Dios le recuerda la sangre de Jesucristo, nuestro futuro. Entonces, si Dios nos perdonó, ¿por qué usted se atormenta con sus pecados pasados? No se atormente. Viva la libertad del perdón. Si hubo trauma que lo causó una persona porque vive traumatizado, ya olvide, perdone. No le vaya a pasar como a Aitofel. Una vez leí el testimonio de una joven, creo que de 13 años, se metía mucho en la escuela con ella. Le hacían, ¿cómo dice eso? Bullying, porque cada vez dice bullying. Pero yo me recuerdo que en los tiempos de nosotros se había bullying. Ellos se había bullying, nadie se murió. Ahorita más bien la gente es muy sensible, con un pequeño bullying ya se siente mal, pero en los tiempos de nosotros nos marcaban con sobrenombres, con tantas cosas y tuvimos que sobrevivir. Pero esta joven no aguantó el bullying, llegó a su casa, que hizo una carta, se lo dio a la familia y lo puso por el Facebook y se quitó la vida. Porque había gente, tenga cuidado, ofendiendo. Usted no puede ofender, usted no puede burlarse. La burla es un pecado. Y eso lo vemos en los jovencitos en la escuela cuando se burlan de otros, eso es pecado. El bullying es pecado ante los ojos de Dios. Porque esta muchacha se quitó la vida por un bullying. Y mucha gente se quita o vive con ese trauma porque otros se burlan. Pero ¿qué va a hacer el que recibe esa burla? Nosotros tenemos que aprender a superar el trauma que estamos pasando. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Aquí está el Señor en esta mañana para sanar algunas heridas. Colóquese de pie en esta mañana. Aquí está nuestro Dios para sanar heridas emocionales, traumas. Recordarte que tú fuiste perdonados. Y yo quisiera orar en esta mañana por el pueblo de Dios y que cada uno haga una oración ante el Señor. Hágase una evaluación, hágase un análisis de dónde está siendo prisionero del pasado. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Usted ya olvidó el pasado o está siendo prisionero? Si hay complejo de culpa, si hay trauma, perdone. Si usted siente rabia contra alguien, resentimiento contra alguien, odio contra un hermano, una hermana de su familia porque hizo mal cuando usted estaba pequeño, perdone. Libérese de eso, libérese, perdone, desahógese delante del Señor. Si usted hizo un pecado hace mucho tiempo y todavía se recuerda de eso, olvide que usted fue perdonado, limpio, santificado. Levante su mano en el nombre de Jesús. Oremos. Señor Padre Santo, Dios mío, hable con el Señor en este momento, hable con Dios, hable con el Señor, hable con el Señor. Usted sabe su necesidad, el problema, el mensaje es para usted, el mensaje es para usted. Libérese en esta mañana de esas ataduras, de esas prisiones de oscuridad, prisiones que le traen oscuridad, tristeza emocionalmente. Perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone a sus hijos, a su papá, mamá, a aquel que le ha herido su corazón. Perdone en su corazón a esa persona en el nombre de Jesucristo. No sea prisionera del pasado, no sea prisionero de lo que pasó en su vida hace mucho tiempo atrás. Eso que pasó no te hace que tú camines bien. Eso que te pasó no hace que tú camines bien, que tú tengas victoria en tu vida, que tú te expandas en tu proyecto financiero, en tu proyecto con tu familia. Olvida el pasado. Dios te perdonó. No importa tu pecado, no hay pecado que Dios no perdona. Dios perdona, Dios lava, Dios limpia. Ahora olvida lo que pasó en tu vida. Hoy en el nombre de Jesús, límpiate de eso, límpiate en esta mañana de esos pecados, de esa trauma que tú has pasado. Límpiate, perdona. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, pido que tu pueblo, Señor, tú los limpies, tú los ayudes. Oh Padre Santo, gloria a Dios, alabanza hacia el Señor.